que nos determinaría que aquellos países que partían de un nivel de renta superior también son los que más han crecido, ¿veis? Si la línea de tendencia, en vez de ser decreciente, fuese creciente, sería determinante de que los países con un nivel de renta mayor son también los que más han crecido. De ahí que desde un punto de vista matemático, econométrico, esta B tenga que ser positiva, porque ya en la propia ecuación de la beta convergencia tenemos puesto el signo menos. ¿Veis? Esta B, como decíamos, tiene que ser positiva. Y tenemos aquí, ¿veis? Tiene que ser mayor que 0. Entre 0 y 1. Tiene que ser también menor que 1. ¿Por qué menor que 1? Porque supuestamente si fuese mayor que 1, esto implicaría, como veis aquí, adelantamientos sistemáticos. ¿Qué significa un adelantamiento sistemático? Nos vendríamos aquí. Fijaros. Que esa B fuese mayor que 1 implicaría que, por ejemplo, este país B, acordaros, país A, país B y país C, y todos tienden al mismo estado estacionario. Acordaros que la beta convergencia la podemos identificar como una concreción analítica práctica del concepto de convergencia absoluta. Que es que esa B sea mayor que 1, estadísticamente implica que, por ejemplo, este país, que si bien va a crecer más rápido que el país C, va a tender al mismo estado estacionario. Pero que sea esa B mayor a 1 implicaría que este país crecería, por ejemplo, por esta senda de crecimiento, pero en un momento dado superaría al país C. En consecuencia, eso sería determinante quizá de un paso a un club distinto. Cuando veíamos la convergencia condicional hablamos de clubs de convergencia. El hecho de que B sea mayor que 1 implicaría que, por ejemplo, en este caso el país A estaría creciendo en la misma senda que el país B. Acordaros, el país A y el país B serían pertenecientes al mismo club de convergencia con su estado estacionario distinto al de los países C y D. Fijaros, en este gráfico de aquí implicaría que este país A, que crecía a esta senda de crecimiento igual que la del país B, está creciendo y en un momento se sale de su senda de crecimiento y crecería un estado estacionario distinto, en este caso superior, lo que invalidaría, como ya hemos comentado, la hipótesis de beta convergencia, de modo que beta tiene que variar entre 0 y 1. Que esto es con lo que quiero que os quedéis. Quiero que os quedéis con lo que tiene que valer cada uno de estos parámetros. B, esta B de aquí, tiene que ser mayor que 0. No puede ser negativa porque si no anularía la relación indirecta. Si fuese negativa, menos por menos más, sería una relación directa. Eso anula el concepto de beta convergencia, pero tiene que ser también menor que 1. Porque si no, evidentemente, no existiría convergencia. Habría un adelantamiento, habría un salto a otro estado estacionario. Y esta, por concepto, es una constante y es positiva. Porque evidentemente al crecimiento económico, aparte del nivel de producción, le afectan otras variables. Entonces, ese efecto, en un principio, pues es un efecto positivo. Esta es una constante y es también positiva. ¿De acuerdo? Tenéis aquí, bueno, la relación entre la beta convergencia y la B, que esta B es la velocidad de convergencia, bueno, etcétera, bla, bla, ¿no? Esto no nos va a interesar, nos interesa menos, puesto que estos son análisis ya econométricos, que los utilizamos, de hecho, os voy a mostrar yo algunos datos, los utilizamos para realizar nuestros propios análisis, pero de cara a la asignatura vamos a considerar que se salen del ámbito de interés que tenemos. Insisto que en lo que me interesa es que en esta parte matemática sepáis leer esta ecuación y sepáis el por qué, seáis conscientes del por qué estos parámetros de aquí son constantes positivas y en el caso de B, que tiene que variar entre 0 y 1. ¿El por qué? Ahora bien, insisto en que estamos dentro del análisis de la beta convergencia, que fundamentalmente se circunscribe al análisis de la convergencia absoluta, pero ya veíamos que la convergencia absoluta es un concepto que de manera general, a nivel global, no se da. No tenemos convergencia absoluta entre las economías del mundo. Las economías del mundo no tienden todas al mismo estado estacionario. En ese sentido, pues desde un punto de vista teórico, estos economistas pues digamos salen por la tangente y definen pues la existencia de clubs de convergencia, pero claro, es complicado realizar análisis
de clubs de convergencia, puesto que hay que definir cuáles son los clubs, cuáles son los parámetros que tendría cada uno de estos clubs, y aquí no hay ningún tipo de consenso. Estadísticamente, estos economistas neoclásicos, aparte de definir la beta-convergencia, para poder trascender a las muchísimas críticas que les hicieron, pasaron a definir un nuevo concepto que es el de sigma-convergencia. La sigma-convergencia es un concepto bastante sencillo, que no nos vamos a parar en la parte estadística. Esta es la ecuación de la sigma-convergencia, que fundamentalmente, fijaros, lo que nos analiza es cómo evoluciona la dispersión de la varianza de la renta en términos logarítmicos. Es decir, lo que vamos a analizar es, tenemos la renta, tenemos un panel de países con unos años. Entonces cogemos en cada uno de los años y analizamos cómo varía, cuáles son las diferencias que existen, es decir, la varianza de nuestra muestra de países para cada uno de los años. 1950, 1951, cogemos 1950, cogemos el nivel de renta de todos los países y en 1950 hallamos la varianza. ¿Veis? Y en ese sentido, en función del valor de la varianza, analizamos la dispersión. A partir de aquí, ¿qué nos va a analizar la sigma-convergencia? La evolución de esa dispersión de la varianza de la renta. De modo que, fijaros, si es muy sencillito. Si la dispersión es menor, si los datos cada vez están menos dispersos, esto es implicativo de que hay menos diferencias. Si los datos cada vez están menos dispersos, están más juntitos, esto es implicativo de que los niveles de renta son cada vez menos distintos o son más parecidos. Esto sería implicativo, evidentemente, de un proceso de convergencia. Al contrario, si la dispersión es cada vez mayor, los datos están cada vez más dispersos, esto es implicativo de que los datos cada vez son más distintos. Y el hecho de que los datos sean cada vez más distintos es implicativo de divergencia. De modo que si la dispersión de la renta, de la varianza, perdón, de la renta de la varianza muestral, de la renta en términos logarítmicos, se incrementa, si la dispersión se incrementa, si los valores están cada vez más dispersos, estadísticamente vamos a entender que se incrementa la dispersión y en consecuencia que existe divergencia. En cambio, si la dispersión se reduce, eso va a ser implicativo de convergencia. Si la dispersión se reduce, los datos están cada vez menos dispersos, cada vez son más similares, eso será implicativo de convergencia. Y para concluir, esta parte, que es una de las más extensas de este tema, fijaros cómo, pues obviando estas ecuaciones de aquí tenéis de nuevo una concreción estadística del valor de la sigma-convergencia. Me interesa esta parte que tenéis aquí. Fijaros cómo la relación que existe entre la beta-convergencia y la sigma-convergencia en términos estadísticos está muy clara. Fijaros. Si no existe beta-convergencia, nunca va a existir sigma-convergencia. Si no hay beta-convergencia, si no se cumple la hipótesis de la beta-convergencia, nunca va a haber sigma-convergencia. Ahora bien, el hecho de que se cumpla la hipótesis de la beta-convergencia, no va a ser implicativo de sigma-convergencia. ¿Veis? Es decir, para que exista sigma-convergencia, el requisito sine qua non es que exista beta-convergencia. Pero en cuanto exista beta-convergencia, eso no es implicativo de que exista sigma-convergencia, ¿veis? Ahora bien, si no podemos hablar de beta-convergencia, si no podemos hablar, de beta-convergencia, tenemos bien claro que nunca va a existir sigma-convergencia, ¿veis? Es un concepto que tenéis que tener bastante claro.